Puerto Rico, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Son las 8 de la mañana, tempranito, después de un buen café de Buen Vecino Café. Gracias por estar, como siempre. Por ahí está todo el mundo, está Nueva York, está Texas, está Robert Baldwin, que nunca me acuerdo dónde está en la diáspora puertorriqueña. Alfredo Seijo Archilla, buenos días. Mari Miró, está todo el mundo. La amiga Margarita López. Estoy sola hoy. Llévenme con paciencia. Recuerden, compartan. Estamos en Bonita Radio y usted puede ir a bonitaradio.net y allí puede donar, pero también puede hacerlo a través de nuestra ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, en ATH móvil, Puerto Rico o Estados Unidos. También puede hacerlo a través, miren, hoy tengo la dirección, no lo van a creer, a través del correo regular a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giro postal. Bueno, ¿qué semanita hemos tenido esta semana, mi gente? Realmente yo no sé, alguien me decía esta mañana que entre los líos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, ahora hay otro lío en la Universidad de Puerto Rico que tiene que ver precisamente con el asunto de haber cambiado de proveedor en términos de sus sistemas de información y utilizar un contrato de $3 millones a Microsoft. Hay un lío que ni los estudiantes, ni los profesores, ni los empleados administrativos reciben correos electrónicos hace más de 5 días. Hoy a las 10 de la mañana hay una conferencia de prensa de la Asociación de Profesores Universitarios precisamente para denunciar. Y más importante aún, el pichón de fascista que nombraron como jefe de IT, como dirían en country, en la Universidad de Puerto Rico, un tal Eric Pujols. Y digo pichón de fascista porque lo menos que hace en sus redes sociales es hablar de Trump y decir que está ahí en esa posición para acabar con los comunistas. Esa es la Universidad de Puerto Rico hoy. Eso es lo último de la semana. Ha venido corriendo desde el lunes, martes, sobre todo las informaciones que este señor Pujols refleja en sus redes sociales. Pero hoy va a haber una denuncia formal de parte de los miembros de la APU. Con eso terminamos hasta hoy viernes. Mañana no sabemos qué pase. Pero yo creo que para hablar de corrupción, y es importante que hoy hablemos de COVID, y vamos a hablar otra vez de Villalba y de Fabiola Cruz, y de lo que Fabiola ha aplaudido, que es que por fin el proyecto que ella está dirigiendo del rastreo comunitario, que empezó en Villalba, pero se extendió a muchos municipios. Vamos a hablar de qué pasó ayer. Aparentemente ya le dieron los fondos y Fabiola Cruz estaba hablando sobre eso en sus redes sociales. Me parece que es importante, la gobernadora ya supuestamente desembolsó el dinero para los municipios y eso es lo que va a pagar el proyecto de rastreo comunitario que tan importante era y que los municipios llevaron la voz cantante. Pero vamos a hablar de corrupción. Yo he dicho y he titulado este programa que a 16 días de la primaria se descabezan los primaristas de La Palma y la corrupción amenaza con ser el principal tema de campaña. Y yo he dicho eso porque yo creo que es bien importante que nosotros entremos en un análisis hacia la primaria de lo que amenaza ser la corrupción. Fíjese que no estamos hablando alrededor del partido, un partido versus el otro. Y recuerden que los que van a primaria son los dos partidos de mayoría en términos de la gobernación ambos y de las diferentes posiciones, alcaldías, legislaturas, etcétera. Esta vez el Partido Nuevo Progresista tiene entre Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi el mismo dilema que yo creo que se reveló más fuertemente en la elección del 2000 después de 2 administraciones de el gobernador Pedro Rosselló González.
Y es que tanto Wanda Vázquez Garcet como Pedro Pierluisi se están tirando uno al otro por diferentes razones ambos. Y están trayendo elementos de corrupción intrapartido Nuevo Progresista. Y me parece que esa es quizás la primera vez en los últimos 20 años que lo hemos visto a nivel del Partido Nuevo Progresista. Lo que nosotros veíamos antes era precisamente un Partido Nuevo Progresista unido alrededor de todas sus candidaturas, y si habían primarias, las diferencias no eran más corrupto eres tú. Las diferencias eran esas que supuestamente se dan, que son básicas al interior de los partidos políticos, un poco las trayectorias de uno versus los otros, dónde estaban a nivel de si eran más conservadores que otros, etc. Pero alrededor de la corrupción era un tema siempre que traía el Partido Popular Democrático, y vamos a hablar de la elección del 2000 porque para mí es la que en efecto despuntó el tema de la corrupción, porque veníamos de 2 administraciones de Pedro Rosselló González, donde lo menos que hubo fueron 42 jefes de agencia o personas ligadas a la administración pública convictos, incluido un secretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo. Pero en este momento, tanto Pedro Pierluisi como Wanda Vázquez se tiran el uno a otro. Pedro Pierluisi, con todo lo que está ocurriendo con relación a la investigación que él se dio en el Departamento de Justicia y que mantiene un referido y ya un fiscal especial delegado para la investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y su secretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle. E igualmente, Wanda Vázquez ahora lo acusa de, a nivel de la campaña primarista, tener un comité o varios comités de acción política ligados al comité político del candidato, en este caso Pedro Pierluisi. Y eso es igualmente corrupción en el ejercicio de manejar y operar su campaña hacia la primaria del 9 de agosto. Eso, mi gente, nunca antes visto en el Partido Nuevo Progresista. Y una podría pensar, a ese nivel de generalizada está la corrupción en ese partido, que ahora el issue de la corrupción no es el del otro partido en este momento de minoría, o del Partido Independentista, que también es minoría, o del movimiento Victoria Ciudadana, que de hecho están bien callados, que también es minoría dentro de ese escenario electoral. Eso me parece que es importante, y que en el momento en que estamos hoy, después del verano del 19, que precisamente fue importante plantear el asunto de la corrupción, porque fueron los elementos de corrupción los que comenzaron a desatar. Fíjense lo importante que es establecer, comenzaron a desatar el derrumbe del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Hoy se convierta en un issue del partido. Es como si hoy estuvieran todos diciendo, más corrupto eres tú. Y yo creo que eso es para pensar en las huestes del Partido Nuevo Progresista, en ese grupo que todavía se adscribe a ese partido político diciendo que va a ir a la primaria y participa de las elecciones. Es fundamental. Ese es el partido que ustedes quieren construir. El partido que entre el mismo liderato, el planteamiento sea más corrupto eres tú. Porque lo que le está planteando Wanda Vázquez a Pedro Pierluisi es precisamente el chanchullo de manejar un PAC desde la campaña
del candidato. Oiga, y ahí las imputaciones que le está haciendo Wanda Vázquez y su jefe de campaña, Jorge Dávila, a la campaña de Pierluisi es precisamente que uno de esos PAC es de un sindicato. El sindicato lo está negando, SPT. Y yo, francamente, dudaría muchísimo que fuera una operación orquestada, porque la SPT, yo creo que nada que ver con relación a establecer ese vínculo y administrar de alguna manera un discurso en contra de la candidata de Pierluisi, orquestado por la campaña de Pierluisi. De verdad, me parece terrible, pero tengo que decir que el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, ha dicho que es posible que tenga que entrar a dilucidar. Comenzaremos con un análisis, dijo. Si se verifica que la querella tiene fundamento, para sustentarlo. Si no tiene los elementos necesarios, se determina que no pasa a la próxima etapa. Pero van a tener que investigar. Así es que a 16 días de la campaña, mi gente, ¿qué es lo que le dice además Wanda Vázquez Garcet a Pedro Pierluisi? Que me parece que es un discurso que esta semana se destruyó. Sobre todo cuando ayer sale una información relacionada con quiénes se reúne o quiénes son los donantes de la campaña de Wanda Vázquez Garcet. Wanda Vázquez ha intentado establecer que ella es la candidata del pueblo progresista, obviamente porque van a la primaria. Que la maquinaria de ella es el pueblo. Mi maquinaria eres tú. Básicamente es la campaña. Y en ese discurso está estableciendo, y a veces lo dice directamente, que Pedro Pierluisi es el candidato de los ricos. Y yo me río porque esas dicotomías de clase son interesantes viniendo de dos personas que en algún momento, tanto Pierluisi como Wanda Vázquez, se distancian, pero cuando viene la campaña, cada 4 años, en el caso de Pierluisi, pues quiere establecer que él baila y... bueno, pero esos son los imaginarios que se tratan de construir en las campañas a nivel de comunicación y, bueno, ya algunos tienen mucho éxito y algunos tienen lo que estamos viendo ahora mismo de las dos campañas, bien poco éxito, por lo menos desde el punto de vista del análisis de comunicación. Y por ahí está mi amiga Brenda Reyes Tomasini, podemos hablar de eso. Y uno de los comentarios que hace es que lo pésimo que está vivir en el país. Vamos a hablar un poco de eso antes de irnos hoy. Y decía que ese asunto de posicionarse Pierluisi, donantes, intereses, grandes intereses, etcétera, versus Wanda Vázquez, se destruyó esta semana precisamente cuando los colegas del periódico El Nuevo Día sacan que la gobernadora se reúne con la Asociación de Hospitales, que no son trabajadores de a pie, los dueños de los hospitales de Puerto Rico, aquellos miembros del Partido Nuevo Progresista que el gobernador entonces Pedro Rosselló González le entregó a precio de pescado abombado los hospitales del país. Así que si va al mesón gallego a $2,000 el plato en un fundraising con 25 personas, de las que fueron solamente 19, pues me parece que Wanda Vázquez tiene un problema de decir que es la que recoge chavito, como dijo hace 2 semanas, que ella compró la flota de vehículos, la alquiló, porque la gente le daba chavito, como si fueran los chavos que usted echa en una alcancía y va y los cuenta y los deposita. No, lo que pasa es que a $2,000 el plato, eso no es la gente que me da chavito peseta a peseta. Y además esa campaña tiene un problema, que solamente habían entrado $24,000, pero tenía gastos como por $80 o $90,000. Así que ahí como que hay mucho dinero en efectivo y sabemos lo que supone el mucho dinero en efectivo. Menos de $50 no tiene. $50 o menos no tiene que erradicar de dónde viene el dinero. Puede ser anónimo. Y está el anónimo votado. Así que eso con relación a una campaña que la corrupción vuelve a meterse esta semana, cuando la gobernadora está donde está con relación al FEI, pero también
asume el rostro de su campaña en contra del FEI. Vuelve a hacer la corrupción un foco importante para los electores que vayan a esa primaria del Partido Nuevo Progresista. Y esas son las imágenes, gente. Vemos a la gobernadora todo el tiempo. Ayer la gobernadora tuvo quizás su exabrupto más terrible con una periodista. Precisamente porque le argumentó si fue ella la que filtró el documento que fue que supone el referido suyo y de otros funcionarios de Fortaleza y de familia públicamente, cuando eso es un documento que solamente lo manejan desde el Departamento de Justicia hasta el fiscal especial independiente. Y la gobernadora se posiciona ahí, hablando de que es un ataque político partidista esa investigación. Así es que yo creo que el escenario político partidista del Partido Nuevo Progresista con relación a esa primaria, 16 días. Vamos, a ley de nada. Marilia Gutiérrez dice, la GOBE está borracha de poder. Miren, ese es un comentario que Marilia y yo, de hecho, lo hemos compartido. Marilia es nuestra colaboradora en Chicago, compartido a nivel de nuestros mensajes y de nuestras conversaciones. Y no es algo que nosotros discutimos exclusivamente acá. Yo creo que es algo que el país está mirando y la gente se está cuestionando. Ha sido demasiado visceral el posicionamiento de la gobernadora solamente desde la gobernación haciendo campaña política. En un momento dado en que el país está en medio de una pandemia, no se piensa que podemos abrir. Ella tuvo que delimitar su orden ejecutiva nuevamente, pero todavía se habla de que puedan haber mayores restricciones porque los números siguen subiendo y hay una crisis en ese sentido. Acaban de morir 2 personas y voy a vincular el tema aquí para de alguna manera venir otra vez al tema de la gobernadora y de lo que yo he hablado, que en esta semana es mucho más profundo, que es la crisis constitucional que tiene el gobierno de Puerto Rico en medio de lo que a mí me parece es establecer como rehén al sistema de justicia, y el pueblo está en el mismo medio. Los números del COVID siguen creciendo. En total hay 4.794 casos positivos confirmados, de los cuales 2.415 son mujeres y 2.379 hombres. En términos de un dato súper importante, oiga, los contagios, el mayor número de contagios está entre los 20 y los 29 años. 876, seguido de 30 a 39 años, 821, y 40 y 816 de 40 a 49 años. Nosotros habíamos hablado desde el principio que el grupo de edad que más representaban los contagios era 50 a 59. Eso bajó de 20 a 29. Estamos hablando de que en un momento en que esa generación, y por lo menos esas 3 generaciones, de los 20 hasta los 49 años, está sufriendo el mayor número de contagios expuestos, que están ya con la enfermedad, que están exponiéndose para contagiar a otros. Todavía el gobierno de Puerto Rico insiste en hablar de política partidista. La gobernadora hace media tour con relación a su campaña primarista, cuando lo que debería estar haciendo es media tours para decirle a la gente todo el tiempo, mire, todas las veces que usted quiera, y contestar de paso todas las demás preguntas. Lo que está pasando con relación al COVID. Ayer murió una mujer de 45 años en Bayamón. 2 hombres, 69 y 28 años. En Bayamón también y en Arecibo. El número de personas hospitalizadas
además, ascendió a 460. 58 de ellos están recluidos en cuidado intensivo y 31 conectados a un respirador artificial. Estas deben ser las informaciones que la gobernadora de Puerto Rico esté manejando todos los días, por lo menos, en un mensaje de 30 minutos, tipo conferencia de prensa, como hacen otras personalidades de Estado, en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero trayendo la información importante, diciendo, estos son los balances, esto es lo que estamos haciendo aquí, esto es lo que estamos haciendo allá. Por ejemplo, lo que precisamente trajo a la atención Fabiola Cruz en sus redes sociales, que ya se le dio a los municipios que están aquí listados por lo menos 18 millones de dólares para atender los recursos que están utilizando en los diferentes municipios con relación al rastreo comunitario. Esto no debería estarlo diciendo solamente Fabiola Cruz, deberían estar con el repítelo yuyo. Y ya ven ahí el mapa. Los verdes más claros están en preparación. Los activos, los que están verdes más oscuros, rechazaron participar, interesante, por lo menos 6. Y todo lo que está en cruce, los fondos están desembolsados. De esto es, y esto habla bien de la administración, insiste en esto, diga, mire, en su municipio hay un proyecto de epidemiología de rastreo comunitario. Tráigalo, eso es importante. Pues no. La gobernadora está hablando de su campaña política y de los problemas que tiene con Nidia Coto Vives y con Rubén Vélez, que son de Pierluisi, y por eso la quieren acusar. Esta semana ha sido nefasta, realmente, para la institucionalidad, no solamente del Ejecutivo, de la Gobernación. La institucionalidad desde el 2017 viene sufriendo, quizás desde antes, otras administraciones en términos de su comportamiento. Pero en este momento, en esta semana, yo creo que el derrumbe ha sido brutal. Y yo también pienso que la gobernadora sabe que eso es así. Sabe que lleva 2 semanas que el país está bien claro de que aquí hay una confrontación intrapartido que nos está llevando pateco, que se está llevando enredado al país, a la gente que vive en este país, a la diáspora que está tan pendiente, no solamente de su gente aquí, que le preocupa por qué camino va a Puerto Rico, que están locos por venir al país y no pueden hacerlo porque no hay control en el aeropuerto. En esta semana hasta el juez Torruella, la gobernadora no puede decir que el juez Torruella es popular, que el juez Torruella es comunista, es pelú, porque hasta calvo es. No, es un estadista sentado en el Tribunal Apelativo de Boston, diciéndole a la gobernadora muy a su estilo, gobernadora, controle el asunto del aeropuerto. Hay un problema serio con cómo están llegando por el aeropuerto las personas que pueden estar positivas, porque sobre todo vienen de estados en Estados Unidos que tienen un problema real con relación al control del virus. Y Puerto Rico no tiene el famoso plan que ustedes decían que iban a tener y que iba a tener control de lo que iba a pasar por el aeropuerto. Porque por allí llega la gente, ni siquiera le preguntan si tienen la prueba o no la tienen. Y si le preguntan, después no le dan seguimiento. Y en Puerto Rico, tengo que decirles que es una buena información, hay algo positivo en esta semana.
ya empezaron a llegar los reactivos el pasado martes, tal y como hablamos con el científico López Casilla, que es su operación es que los reactivos llegaban los martes, y sí, aparentemente ya empezaron a llegar. Pero la semana pasada no se podían estar haciendo pruebas en muchos de los laboratorios precisamente por el problema de los reactivos. Esas son las conversaciones que el país tiene que recibir de parte de la gobernación. Y no que me están... Esta foto es brutal. La gobernadora con la fotografía de la red social de la hija de Rubén Vélez, el juez del panel del FEI, que supuestamente es un correligionario de Pedro Pierluisi y por eso quiere acusar a la gobernadora. Así, mi gente, que me parece que el balance de esta semana es bien negativo para ese esfuerzo primarista del Partido Nuevo Progresista, liderado por un lado por la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y Pedro Pierluisi, ex comisionado residente, ex asesor de la Junta de Control Fiscal, que también tiene hachas que amolar en ese mismo trabajo en contra o a favor de la corrupción, porque fue el secretario de la gobernación, el secretario del Departamento de Justicia, que no tuvo un solo acusado en las dos administraciones de Pedro Rosselló González. Sin embargo, hubo 42 convicciones en la esfera del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, las palabras mágicas, compartan. Recuerden que estamos aumentando a todo lo que da. Me encanta y tengo que agradecerles muchísimo eso, porque es parte del trabajo que ustedes hacen todos los días, de compartir, y por eso estamos donde estamos en los números y queremos seguir aumentando. Entonces, dice Zoraida González, tengo 3 hijos en Estados Unidos y no vienen al país por temor a contagiar a su padre y a mí. Es bien doloroso para ellos y nosotros. Exacto. ¿Cómo es posible que la gobernadora no se haya dirigido en uno de sus mensajes? Mire, yo creo que es importante y nadie la podría criticar. En uno de sus mensajes a la diáspora puertorriqueña, no importa dónde esté, pero sobre todo a la que está en Estados Unidos, que es donde hay mayor cantidad de casos ahora mismo y hay un descontrol brutal, dependiendo de estado a estado. ¿Cómo es posible que no lo haga? Que no construya un mensaje diciendo, esto es lo que debería estar pasando. Claro, lo que pasa es que para eso hay que pensar no en la diáspora que va a votar. Hay que pensar en los seres humanos que son la diáspora. En las personas que construyen país. Hay que pensar primero que la diáspora es importante no cuando necesitamos de ellos en los huracanes o cuando el partido político necesita que voten. Que la diáspora es importante porque además de toda su relación con el país, tiene poder político en Estados Unidos, porque es importante para el país, porque construye, porque le importa. No importa si tiene una casa aquí o no, no importa si tiene una finca, le importa el país, porque de aquí salieron y de aquí siempre serán. Pero no pasa. Déjenme ver quién me está llamando, no entiendo cómo, pero sí me están llamando. Más tarde yo llamo. Por ahí está Gabriel Orlando Santos Ortega, querido compañero, colega. No te vayas, que voy a hablar algo que yo creo que a ti te puede interesar. Nivia Rodríguez López, pongo vallas en la avenida Valdoriotti, que es estatal, y que se regresen por donde vinieron, dice Nivia. Cintia, we are giving by Pateco with Wanda Vázquez. Pues te digo, esta gente son malos, ustedes son malos y me hacen reír, pero le agradezco que me hagan reír, porque a nosotros también nos da realmente, y sufrimos de la angustia, sufrimos de la frustración, sobre todo cuando no podemos dejar de recibir la información que recibimos para manejarla, para estudiarla y traerla y venir a analizarla. Y las investigaciones de este tipo, créanme, que no le dejan a uno ganas de reírse. Porque, como decía Brenda, el país decepciona. Pero yo, antes de pasar al tema del país y de esas imágenes de frustración que todos podemos tener por todo lo que está ocurriendo, yo quiero decir y comentar la noticia que me pareció bien refrescante
porque es un logro, porque es una joven congresista de ascendencia puertorriqueña que está haciendo para mí lo que tiene que hacer en el Congreso de Estados Unidos, independientemente de que una pueda tener las diferencias que pueda tener. Alexandria Ocasio-Cortez dio un ejemplo de lo que es ser decente y digno en el manejo de la institucionalidad del Congreso de Estados Unidos. Ustedes saben que ayer hubo una alocución en la Cámara por parte de AOC o AOC, como dirían en el country que yo me crié. Y por cierto, alguien ayer me preguntó, ¿qué es country? Country es Country Club, la urbanización entre Carolina y San Juan. Alexandria Ocasio-Cortez tuvo un incidente con un congresista de Florida. Escuchen bien los puertorriqueños que viven en Florida, porque ustedes votan allí. El representante, lo menos que le dijo fue, y lo voy a decir en español, maldita puta, fucking bitch. Y lo hizo en el contexto de una discusión con la congresista, obviamente una discusión al nivel de que los políticos no deberían estar discutiendo en el caso de él, pero es algo que no nos toma de sorpresa, por lo menos a mí no me toma de sorpresa, porque esa es la representatividad de ese tipo de político. No tienen fondo intelectual. Lo que quieren discutir, sobre todo con una mujer que representa amenaza, que intelectualmente está por encima de cualquiera de ellos, aún con los 28 años que tiene. La discusión se va a ese nivel de agresión, de misoginia. Y Alexandria Ocasio-Cortez le dio una clase de civismo, de dignidad, de intelectualidad, cuando hace uso del discurso que él trajo, porque él supuestamente se quiso excusar. Y Alexandria Ocasio-Cortez utiliza el discurso que él trajo diciendo que él no hubiera usado esas palabras porque él tiene 2 hijas y una esposa. A mí me encantan cuando los homofóbicos o en este caso los misóginos, los homofóbicos lo hacen desde el punto de vista del uso de que yo tengo un hijo que es gay. Los misóginos, yo tengo una hija, en este caso 2 hijas y una esposa. Así que yo no me hubiera expresado así. Y Alexandria Ocasio-Cortez utiliza eso mismo para decirle a Ted Hoyo que precisamente ella no acepta sus disculpas porque ella no va a permitir que las niñas, las mujeres, sus sobrinas que están escuchando lo que Ted Hoyo tiene que decirle para excusarse, piensen que como ellas también tienen un padre que puede hacer lo mismo, o que esas son las imágenes, o esos son los discursos que tiene que utilizar un hombre cuando se quiere disculpar, que es que tiene hijos e hijas, porque ella es la hija de 2 personas, uno de los cuales no está vivo, que es su padre, que ella le da gracias que no está vivo, porque estaría viendo cómo lo que él no le enseñó que pasara, ella lo estaba sufriendo. Y que ella estaba allí para decirle que sus hijas estaban escuchando y su esposa estaba escuchando, que de esa manera es que él permite que las traten a ellas mismas. Fue un discurso que yo tengo que decir que lo más que me gustó de ese discurso, además del contenido que me pareció brillante, que me pareció que Alexandria Ocasio-Cortez tiene bien claro el discurso de género, tiene bien claro el poder de cómo las mujeres
manejamos el poder y queremos en el siglo XXI estar ahí, no importa qué, lo vamos a lograr, y que estamos luchando por eso todos los días, fue la cara de Nydia Velázquez atrás. Me encantó. Ella estaba ahí observando con su mascarilla todo el tiempo, asintiendo en otros momentos. Pero esas dos generaciones de puertorriqueñas en el Congreso de Estados Unidos le dieron ayer cátedra al mundo entero, porque esto se ha ido viral, de cómo las mujeres puertorriqueñas llegan al Congreso de Estados Unidos y hacen un trabajo. Nydia Velázquez en su momento generacional y Alexandria Ocasio-Cortez en su momento generacional, pero las dos dándole clases incluso a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de cómo se respetan las instituciones y que si Ted Hoyos no la respetó, ellas la van a respetar. Y eso es precisamente el contraste que ayer yo vi entre una gobernadora Wanda Vázquez Garcet hablándole a una periodista como si fuera una muchacha de mandado de cualquier suburbio en Puerto Rico, como le dirían en Estados Unidos, de cualquier urbanización, de cualquier sector en Puerto Rico, de cualquiera, incluso los de Guaynabo que ellos privilegian. En lugar de darle una contestación a la colega que realmente hable de lo que es una institución como la gobernación de Puerto Rico. Porque Alexandria Ocasio-Cortez no le contestó a Ted Hoyos con otras palabras que no fuera la de él. Pero para eso no solamente hay que tener manejo del lenguaje, hay que tener forma, hay que tener civismo, hay que respetar las instituciones. Y yo creo que ayer fue precisamente una miembro de la diáspora la que le dijo a la gobernadora, así no es como se hacen las cosas. Sin saber necesariamente, no sé si Alexandria Ocasio-Cortez sabe lo que pasó ayer o sabe lo que está pasando en Puerto Rico con relación al modelaje de los políticos en la gobernación. Pero yo lo quiero traer porque me parece que es bien importante y vinculante en este momento. Y esas son las imágenes y esos son los ejemplos que nosotros tenemos que mirar. ¿Para qué? Para exigirle a los políticos en Puerto Rico que respeten las instituciones y que si no lo respetan, que no participen. El pueblo tiene derecho a sacarlos porque no participan, no pueden representar dignamente lo que son las instituciones. Dice, en esas estoy, gracias, be safe. No sé, bueno, me imagino que están hablando entre ustedes. Me acaban de levantar, saludos a todos, Carmen Mercado. Si no lo han escuchado, búsquenlo. Todas las revistas más importantes de Estados Unidos, New Yorker, todos los medios tradicionales, desde sus análisis, New York Times, Washington Post, todos han hecho viral la contestación porque es digna de una clase de comunicación. Decía el ex director de la Escuela de Comunicación, Eliseo Colonsaya, que trajo de alguna manera los elementos, los libros que se utilizaban en Puerto Rico en las clases de economía doméstica para darle. Yo tengo que decir, Eliseo, que no llegaron a donde mí. Nunca los vi, nunca los estudié porque mis maestras no lo usaban, pero para darle clases de modales, etcétera. Son dos libros en desuso ya en Puerto Rico y que obviamente, como bien él estableció, hay una crítica de clase por ahí atravesada y es cierto, pero los trajo precisamente para hablar de esos alegados turistas que están llegando. Él los trae en ese contexto y que la gente ha criticado muchísimo de la manera en que se comportan. Y yo pensaría que no son los turistas. En Puerto Rico es la gobernadora la que tiene que ver esas publicaciones. Son los políticos que se tiran y se hablan y se destruyen, precisamente no haciéndole
bien al país ni a las instituciones. Excelente, me dice Vivian Rivera, la veo en Casablanca, ella sí me representa. Fue magistral, el temple, el profesionalismo, sencilla y al punto. Fue devastador para ese caballero, dice Marisol López González. Así es. Reglas de urbanidad. Exacto. Las reglas de urbanidad. El trato. Sí, uno se puede molestar. Yo también me molesto. Yo que hablo tanto con las manos. Sí. Alexandria Ocasio-Cortez habla mucho con las manos. Pero su discurso fue al punto. Inteligente, que es lo que una esperaría de una persona que accede a ese poder. Dice Carmen Mercado, cuando el votante comienza a entender que el político no es amigo ni familia, sino un empleado nuestro y será despedido por el pueblo cuando quiera, allí cambiarán las cosas. Gracias por tu comentario. Miren, y gracias a Alix Cabán por recordarme, son las reglas de urbanidad. Yo creo mucho en este asunto de que trae de alguna manera Carmen, en que no solamente la gente, los políticos no son tus amigos. Hay una mala costumbre aquí de tutear a todo el mundo, incluso ha sido una crítica generalizada de mucha gente, muchos de ustedes en el trato que los periodistas, algunos colegas en prensa tradicional le dan a los políticos. Yo soy enemiga de eso porque yo pienso, pueden ser mis amigos. Yo no tengo amigos políticos. Puedo decir que quizás uno. Pero yo sí conozco mucha gente y podría haberme sentado en algún momento a conversar de la vida misma, más allá del trabajo profesional. Pero yo no los trato de tú. Porque es que nosotros tenemos que aprender que siempre va a haber una distancia entre nuestro trabajo y el que hace este o esta, porque ¿sabe qué? Yo tengo que fiscalizarlo. El trabajo nuestro es fiscalizar. Y eso es fundamental. Distancia y categoría. Comiendo donas, dice Robert Baldwin. Ella le dio, como se dice, una bofetada con guantes de seda. Gracias, Celinés, por tu comentario. Por ahí está también Paula Damaris Estremera. Bueno, déjenme ver si no se me queda algún comentario. Bueno, el último comentario que voy a hacer es con relación a la entrevista a Raúl Maldonado y a su hijo. Primero que no entiendo. Bueno, sí entiendo. Entiendo que la entrevista la pidió tanto Raúl Maldonado como su hijo, porque así lo dejó entrever el escrito, la noticia, como la redactan los compañeros Joan Isabel González y Benjamín Torres Gotay. No la he visto completa en video, vi solamente algunas líneas. Me parece bien interesante las intervenciones que hace el hijo de Raúl Maldonado. Y si ellos quieren descartar y decirle al país que ellos no fueron los que filtraron el Telegram chat, me parece que hoy confirmaron que fueron los que lo filtraron, porque no solamente de la manera en que contestaron que eso fue una investigación del CPI, sino de la manera en que se metieron en el discurso. Y estuvieron, sobre todo, Raúl Maldonado, hijo, estuvieron todo el tiempo haciendo alusiones a lo que dijo ese Telegram chat y por qué era importante mirarlo en el contexto de las palabras, supuestas palabras de Raúl Maldonado Gautier en relación a que había una mafia institucional en el gobierno de Puerto Rico. Creo que como entrevista fue una gran entrevista. Me parece que dejaron percolar esas cosas que usted tiene que dejar percolar cuando el otro tiene interés en que usted lo entreviste. Uno hace las preguntas y ahí quedó. Y ustedes toman decisiones. Me parece que en ese sentido está claro. Si va a pasar algo o no, me parece que no hay mucho más allá de que la abogada interviniera 2 o 3 veces para decir que no puede negar ni confirmar que haya nada estatal ni haya nada federal. Se conforma hoy después de un año.
después de un año de que esto pasara. No ha pasado nada más con Raúl Maldonado, padre ni hijo. Ellos tampoco quisieron contestar si estaban siendo, bueno, contestaron que no estaban siendo, la abogada contestó, Mayra López Mulero, que no estaban siendo investigados, pero no pueden hablar de los supuestos acercamientos que puedan haber tenido con los federales. Así que eso me parece que es lo último que tendría que comentar con relación a eso e insistir en una nota con relación al COVID, que volvemos, en lo que debería estar hablando la gobernadora, en que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, está insistiendo que el Departamento de Salud o la Guardia Nacional le transfiere información de los viajeros que llegan al país a los municipios. Esto es el proyecto y nadie lo está haciendo en Puerto Rico. ¿Por qué no lo hacen? ¿No tienen el personal? Hablen con los municipios a ver de qué manera pueden allegarse a eso. Pero aquí tiene que estar pasando algo, porque por el aeropuerto sabemos que están llegando personas que pueden estar viniendo positivos, o en el tránsito entre el aeropuerto de aquí, el avión, se infectaron. Esto es importante y todos los municipios están preguntando por lo mismo. Los brotes más fuertes en los municipios que tienen sistema de monitoreo obedecen a dos vías, que son el contacto viajero con un familiar y las fiestas familiares sin ningún tipo de protección. Vamos a insistir en la protección. Entonces, si es así, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no le está dando la información a los municipios? Y lo último, no me puedo quedar sin hablar sobre esto. Hay todos unos comentarios en las redes sociales sobre un tipo de viajero que está llegando a Puerto Rico, que no solamente tiene trifulcas, no sé si están sostenidas por el nivel de alcohol en la sangre, etcétera, pero diferentes trifulcas que se han filmado y han sido objeto de distribución de medios, de fotos y videos en las redes, con esas personas incluidos entre Condado y el Viejo San Juan. Pero me llama la atención el hincapié que está haciendo la crítica de la red social, las personas que utilizan la red social para hablar sobre el tema, de los cuerpos de las mujeres, que si fueron en traje de baño a Plaza Las Américas, que si estaban con un gistro caminando por el Viejo San Juan. Me parece que es seguir abonando a la misoginia generalizada del discurso de mucha de nuestra gente. Y estoy hablando incluso de colegas periodistas. Yo creo que si nosotros, y vamos a empezar por nosotros, si nosotros los periodistas queremos hacer un trabajo que realmente eduque al país, que le dé información al país, no abona en nada a que el mismo prejuicio que tienen inclusive los políticos como Ted Hoyo, los políticos puertorriqueños que los hemos visto hablar de un caso solamente de las mujeres y se olvidan que el caso no era el cuerpo de las mujeres, o no era que no estaba trabajando, o no era que era la madre que tenía que darle ejemplo al hijo. O sea, todo el tiempo atravesando el discurso de género para revictimizar a las mujeres. Me parece que debemos un poco sentarnos a pensar si lo importante es que estos turistas y estas turistas no están ejerciendo seguridad con relación al COVID, más allá de si tienen las nalgas por fuera o no la tienen por fuera, o utilizan un traje de baño que ya quisiera yo atreverme a caminar por el Viejo San Juan en traje de baño. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la ofensa? Yo creo que tenemos que rebuscar definitivamente si lo que está atravesado ahí es el discurso sexista y el discurso misógino, independientemente de lo que es más importante, de que es si están o no están positivos, si están siendo indisciplinados en el manejo de la seguridad con relación al COVID. Y para eso yo creo
yo creo que los periodistas somos los primeros que nos tenemos que educar para poderle decir al país realmente el hincapié no está en si vinieron o no vinieron esas mujeres a exhibirse, a pasear como turistas en traje de baño, comprar o ir a un restaurante en traje de baño. Me parece que es lo más importante. ¿Qué es lo otro? Por Dios, te veo en bikini en Viejo San Juan y te doy una pela, dice Licen Morales Ferrer. Tú sabes de lo que yo hablo, querida. Marilia dice, gracias por mencionar lo de las fotos que han circulado de los turistas. No solo ha sido misoginia, sino también racismo y clasismo. Sí, igualmente racista porque en la mayor parte de los casos son mujeres negras. Y también clasismo. Me duele mucho los comentarios que han dicho incluso personas que yo creía que tenían un poquito más de profundidad con relación a este tema. Y que lo iban a pensar, oiga, utilizar las redes. Y yo pienso en esto todos los días. Utilizar las redes a nivel personal o a nivel profesional para desbocar un prejuicio, ojalá y la gente lo pensara mejor. Pero primero, que yo no sé cómo tienen tanto tiempo. Yo, que trabajo en esto todos los días, no tengo tanto tiempo para estar comentando. Dios mío, es todo. Olvídese, no voy a utilizar los ejemplos, pero es que es todo. Yo no sé cómo viven de otra manera, porque viven a través de las redes. Todo. Pero los vómitos de prejuicio y de clasismo, hablando incluso de términos como zahorria, me parece que nos debemos revisar. Nos debemos revisar porque eso no abona en nada, precisamente en un momento en que estamos hablando y que muchos utilizan el hashtag Black Lives Matter. Así que eso es lo último. Son las 8:55. Yo me tengo que ir. Hay que seguir tomando más café para seguirnos levantando. Recuerden, estamos en Bonitas Radio, que usted puede ir a bonitasradio.net y allí todavía puede donar. Que como siempre, estamos también en ATH Móvil en Estados Unidos o Puerto Rico, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. También recuerden que lo pueden hacer, y qué bueno que hoy tengo la manera en que se quede por ahí, a través de cheques o giros postales que pueden enviarlos por el correo general y a nombre de Fundación Periodismo 21 con la dirección que tienen en pantalla. Siempre los cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI y lo pueden abreviar. Fundación F Periodismo PS 21. Y como siempre les digo, recuerden que estamos en iVoox, iTunes, Spotify y en YouTube. No se olviden, gracias como siempre a Buen Vecino Café por estar con nosotros, a Vega Alta Coop. Igualmente es esa institución financiera puertorriqueña que usted puede acceder, abrir cuenta, comprar la hipoteca, el carro, de todo. Una institución financiera puertorriqueña y está apoyando un proyecto puertorriqueño. Éxito, recuerden, importante, mañana a las 11 tenemos el programa Esto es lo último y después no nos vamos hasta el lunes, pero mañana a las 11 volvemos a hablar y estamos ya en la primaria, listos para llevarles buena información, buenos programas a través de toda la semana, del 2 al 8. Nos vemos mañana. Éxito.